Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero de transmisiones, Luis Alberto Bolaños López, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Rodrigo. Pues feliz. Aquí estamos con un programa de semblanzas deportivas, esta serie que hace un reconocimiento a universitarias y universitarios de gran trayectoria. Y pues hoy tenemos una excelente ponente en este sentido. Y es que nos vestimos de manteles largos el día de hoy y es para nosotros un honor y motivo de mucho orgullo presentar y darle la bienvenida a la doctora Mónica Torres Amarillas, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de esta casa de estudios y quien se ostenta como la primera mujer en nuestro país en conquistar una medalla olímpica dentro de la disciplina del taekwondo. Me da mucho gusto saludarte, querida Mónica Torres. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Rodrigo, Luis. Un gusto saludarlos, ser parte de la comunidad universitaria, siempre un honor, ¿no? Saludos al auditorio, saludos al señor director general, ¿no? Felicidades por esta iniciativa, por estos momentos en los que podemos compartir. Pues ya no nos queda más que la tecnología, ¿verdad? Que es maravillosa hasta que falla, como ahorita me pasó a mí, ¿no? Y pues echar mano de las herramientas que tenemos para poder tener un grandioso diálogo. Gracias por la invitación. Gracias a ti y exactamente las máquinas a veces no tienen ¿cómo se Palabra de dice? honor. Palabra de honor, ¿no? Ay, Pero no, sí. con muchísimo gusto poderte tener aquí de invitada. Como ya lo mencionaba Luis, Semblanzas Deportivas es precisamente eso, a manera de homenajear y darle el merecido lugar que se ganaron con su esfuerzo, con su talento, los distintos actores del deporte universitario, deportistas, hombres y mujeres que han engrandecido y pintado de azul y oro, con letras azul y oro, la historia del deporte universitario. Y como hacemos con cada uno de nuestros invitados e invitadas en esta serie de semblanzas deportivas, nos gustaría iniciar, Mónica, contigo preguntándote, pues desde el inicio, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? Pues la verdad es que regresar tantos años es muy grato porque pues dicen que infancia es destino, ¿no? Wow. Entonces, pues mi infancia fue grata con una familia con cuatro hermanos, bueno, con tres hermanos, incluyéndome a mí, ¿no? Y tres mujeres, un hombre. Y pues mira, yo crecí en la década de los 70, entonces creo que ya hace unas décadas de distancia, ¿no? Del siglo pasado, soy del siglo pasado y finales del siglo pasado, que es donde yo me empecé a desarrollar con las actividades deportivas. Pero durante mi infancia, bueno, para el tema que nosotros tenemos planteado platicar, crecí en una familia que era aficionada al deporte, ¿no? Entonces yo crecí haciendo actividad deportiva desde los año y medio, 2 años, y ahí es donde empiezo yo con mis actividades deportivas, ¿no? En aquel entonces lo tradicional era, estábamos algunos 5, 7, 8 años después de las Olimpiadas del 68. Entonces las actividades deportivas tradicionales era gimnasia, frontón, bádminton, natación, que es un deporte prácticamente en mi familia era obligatorio, lo demás era opción, pero nadar desde los 2 años fue prácticamente obligatorio. Y pues así me desempeñé yo toda la infancia, desarrollando actividades deportivas desde muy pequeña, ¿no? Y Lo que entra, me permite a mí desarrollarme más adelante en el alto rendimiento. Sí, ¿Cómo se da sí. tu incursión o tu primer contacto con la disciplina que te catapultó al éxito? ¿Cómo se da tu primer acercamiento con el taekwondo?
Pues miren, no fue tan rápido como a mí me hubiera gustado, porque cuando yo dije que quería practicar karate, el taekwondo todavía no era conocido. Mi papá me comentó que pues no, porque fuimos a un gimnasio, pasamos por un gimnasio, nos metimos y pues todos eran hombres. Entonces, cosa que yo no percibí, yo tenía como 10, 11 años y me dijo, no, porque te van a lastimar. A pesar que yo fui educada por un hombre que desde pequeña me inculcó el carácter, tener un plan de vida y sobre todo que cuando yo fuera universitaria, me comentaba mi papá, cuando yo tenía esa edad, 9, 10 años, cuando yo fuera universitaria se iban a abrir las oportunidades para las mujeres. Entonces, que era muy importante prepararme, que iba a lograr lo que yo quisiera. Y entonces mi papá trabajaba mucho ese aspecto porque pues éramos la mayoría mujeres. Entonces, por eso digo, infancia es destino. Claro que mi papá nunca contó con que eso, que tú vas a poder hacer lo que quieras, pues yo iba a terminar haciendo karate coreano, y sobre todo sin avisarle, porque me dijo, no, te van a lastimar, yo no le insistí, y cuando yo entro unos 4 años después al bachillerato, al CCH Sur, empiezo a buscar CU, porque pues el CCH Sur está muy cerca de CU, y me voy y empiezo a buscar esa disciplina que yo había visto, pero cuando yo llego empiezo a ver diferentes artes marciales. Yo les comento que en ese entonces yo estaba en yoga, yo practicaba yoga, pero me quedaba muy cargada de energía, pues estaba en la adolescencia, el yoga es para dar de energía, y entonces el arte marcial, yo empecé a leer, a cultivarme, y pues era yoga en movimiento, un arte marcial en su sentido profundo es yoga en movimiento, ¿no? Con todo lo que implica. Y entonces doy con el gimnasio que decía taekwondo, yo lo se conocía como karate coreano. Okay. Vi una clase, estaban pegándole al domi con todo. Llegué y yo dije, esto es lo que yo quiero, me inscribí y nunca más, desde el primer día, me volví a salir. Me llenó el corazón y el alma. Oye, nos has dado un recuento, un repaso breve y muy rico y muy sustancioso de tu infancia. ¿Y cómo era la Mónica Torres adolescente? Ya llegamos al punto en donde se da este contacto con la Universidad Nacional a través del bachillerato, a través de un plantel como lo es el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, el CCH Sur, y ahí es donde inicia tu trayectoria como universitaria. ¿Cómo era la Mónica Torres estudiante en aquellos años de la preparatoria en un bachillerato como el CCH Sur? No, pues mira, un complemento muy, muy interesante y para mí en lo formativo muy enriquecedor porque el CCH, hay que recordar que cuando se funda en el 75 más o menos, es un reducto en donde dan clases los maestros de izquierda y hay muchos líderes del 68. Entonces, con esta inquietud que yo tenía, rebelde adolescente, se dice que no se es joven si no fuiste rebelde, ¿no? Entonces, con maestros que me motivaban mucho en la lectura, porque es la característica del colegio. Maestros que yo llevo en mi corazón porque nos enseñaban mínimo 3, 4 libros por mes, cada materia. Entonces, mesas de mucho análisis, una rebeldía obviamente feminista a los... Sí. En donde yo empecé a tener una inclinación muy particular hacia los derechos humanos, a pesar de que no se conocían los derechos humanos, entonces garantías individuales, pero el tema de igualdad, de equidad, de inclusión social, yo me desarrollé desde los 14, 15 años en este sistema y con esa inquietud de qué puedo hacer yo por la comunidad para pues para tener estos ideales y que se plasmen, ¿no? Yo ya tenía la inquietud de ser abogada, ¿no? No estaba muy convencida porque también quería ser literata, ¿no? Okay. En lo que es todo, pero no sabes bien qué, ¿no? A 14, 15, 16 años.
Entonces, esa fue mi adolescencia con muchas inquietudes, con muchas dudas, pocas respuestas, ¿no? Porque entre más lees, más dudas tienes, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, pues practicando el taekwondo, estudiando en una época en la que pues las mujeres no practicaban un arte marcial, además de que no era bien visto, no éramos muy aceptadas. Entonces, así empiezo yo mi inclusión en el gimnasio del taekwondo, en el gym, en el doyan, y no siendo muy aceptada y con muchas ganas de estar ahí, de practicar algo que a mí me llenaba espiritualmente, ¿no? Esa realmente es el motivo por el que yo hice cuando. Luis. Vamos, esta parte de la práctica de un arte marcial, sí, me queda claro que había ahí una gran semilla de rebeldía, porque sí, los artes marciales y las mujeres en algún momento, para muchos todavía hasta la fecha llegan a ser tabú. ¿Cómo fue esta parte? O sea, ¿por qué sientes tú que te complementó la parte de tus inquietudes científicas, tus inquietudes académicas, con la parte de tus inquietudes deportivas? ¿En qué sientes que fue la parte que te complementaron más? Se cortó, Luis, pero entiendo Perdón. que me preguntaste qué inventó con mi vida el taekwondo. Sí, es que se cortó, perdón. Sí. Yo en el taekwondo encontré un elemento en cuanto a lo espiritual, fortalecimiento mental y sobre todo siendo un arte marcial, introducirme en una vida de mucha disciplina, porque nadie nace siendo disciplinado, eso lo vas aprendiendo y lo vas tomando tú con los años, ¿no? Parte educación, parte voluntad. Y entonces el taekwondo, pues a mí me fue metiendo de una manera espiritual, el fortalecimiento mental, la disciplina del no hay dolor, porque les quiero no eran. Híjole, estamos teniendo ahí problemas con la conexión. Y está muy interesante lo que nos está comentando la doctora Mónica Torres. Si nos escuchas, Mónica, se está cortando mucho la comunicación. Perdimos contacto con la doctora Mónica Torres. Ahí está otra vez. Y ahora el que no veo es a Luis. No sé si me escuchas, doctora. El micrófono está en apagado. Se frisea mucho la imagen de la doctora. ¿Me oyen? Ahí escuchamos. Pero lo que pasa es que se queda congelada la imagen. ¿Tu micrófono está apagado, Luis? Sí, doctora, nos estaba contestando, estaba platicando lo del arte marcial y la disciplina, cómo esto le ayudó y contribuyó con la disciplina. Híjole, qué lástima, porque sí se está friseando mucho. ¿Ustedes me oyen y me ven? De repente te escuchamos, pero tu imagen se queda congelada, se queda friseada, y realmente me da mucha pena, caray, porque estamos entrando ya en materia de la trayectoria de la doctora Mónica Torres, y viene la parte más emotiva y más importante, que es su paso a la licenciatura, a la Facultad de Derecho. Y como veíamos en el programa anterior, Luis, con el profesor José Sámano, cuando se crea la Asociación de Taekwondo de la UNAM en los albores de los años 80, si mal no recuerdo, hacia 1981, y cómo ya para
1986 se convoca por primera vez a las mujeres para integrarse a la selección nacional de Taekwondo, y ya Mónica Torres ya era alumna de la UNAM y formó parte de esa primera selección. Ahí vemos que ya se está moviendo la doctora en busca de poder tener quizás una mejor señal. Se sigue friseando su imagen. Y bueno, a ver, ¿escuchamos? ¿Me oyen? Sí, doctora. ¿Ustedes me oyen ahí? ¿Te escuchamos? Ahí te escuchamos. Me estoy moviendo despacio. Muy bien. Y ahí ya no se está friseando tanto la imagen. Excelente. A ver, ahí me ven, está muy oscuro, pero ahorita pongo luz. Ahí te escuchamos perfectamente. Sí. Perfectamente te escuchamos ahí. Me voy a mover, me estoy moviendo, ¿eh? Perfecto. Y bueno, comentábamos este asunto, ahí ya te vemos mucho mejor. Ya no se ve tan friseada la imagen. Okay. Y esto de las máquinas. No sí, les digo que la tecnología es maravillosa hasta que falla. A ver, ¿ahí me oyen bien? Ahí te escuchamos bien. Ahí te escuchamos muy bien. Y bueno, comentábamos este asunto. Nos comentabas tú, más bien, antes de perder el contacto, de lo que el Taekwondo, en la pregunta de Luis, junto con la parte esta de la escuela, lo último que alcancé a escuchar era la posición esta de la mente, ¿no? De cómo te había ayudado a tu crecimiento o desarrollo en la parte espiritual, en la parte mental. No sé si quieras... Sí, claro. Sí, les comentaba que el Taekwondo, cuando nosotros lo practicábamos, era 100% marcial, ¿no? Entonces, el combate era deportivo, pero el 80% de lo que nosotros hacíamos era marcial. Entonces aquí hay un tema muy importante porque pues ese era realmente lo que a mí me atraía, ¿no? Y además, a mí lo que más me gustaba era el combate. El tema de las formas, pues sí es fundamental porque depuramos técnica, pulimos, es el perfeccionamiento de un arte marcial, pero a mí me gustó mucho el combate, a mí me gustaba mucho el combate, esa sensación de pegar de una inteligencia contra otra, meter puntos, técnicas. Entonces, eso realmente fue lo que me atrajo. Y bueno, los Pumas realmente empezamos a tener mucha fama, además de que los entrenamientos del profesor Sama no eran brutales, porque además les voy a platicar que nosotros no nada más hacíamos taekwondo, o sea, nosotros, Pepe Sama no era un atleta nato, entonces nos ponía una rutina de pista y tenía puntadas así como que, bueno, vamos a calentar 3 kilómetros, ¿no? Y luego hacíamos taekwondo y luego nos tocaba formas, ¿no? Y luego pues hay que hacer pesas porque hay que prevenir la lesión de rodillas. Y pues todo esto yo creo que entrenamos aproximadamente unas 3 horas, ¿eh? Wow. Aproximadamente. Entonces, ya claro, fue paulatino, empezamos 2, 3, 4. En mi caso particular, yo lo que les puedo comentar es que yo era una joven que pesaba 45 o 47 kilos y que cuando yo llegué al gimnasio, pues sí hubo obviamente un rechazo. ¿Por qué? Porque era un tema así de, ¿tú qué haces aquí? Claro, nunca me lo dijeron porque era mi derecho universitario. Y la verdad es que yo no hubiera hecho toda la carrera que hice, 4 medallas mundiales, 2 olímpicas, que me dieran el Premio Nacional del Deporte, si no hubiera sido la UNAM, porque pues yo sabedora de mis derechos, ¿no? Que era mi vocación desde la preparatoria, yo decía, pues aunque me vean feo, es mi derecho como universitaria estar aquí. Entonces, claro, si te sientes mal, el rechazo social es muy desagradable y sobre todo creo que a esa edad también, ¿no? Es más difícil en la adolescencia manejar un rechazo tan
tan fuerte, porque era desde la mirada, desde la vista, y conforme yo iba avanzando de grado, a mí no me gustaba que el profesor Sámano, por ejemplo, yo ya era ver azul, por ejemplo, ya tenía 2 años entrenando y me mandaba con los principiantes. Entonces, para mí eso era un retroceso, era una agresión, era una no inclusión. Yo les quiero decir que con los años yo entendí que el profesor Sámano era un chavo de 20 y tantos años, o sea, Pepe no llegaba ni a los 30, 20 y tantos años, y él tenía la responsabilidad, pues, de una joven de 45 kilos que hacía combates con cuates que le llevaban 20, 30 kilos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba si me lesionaban? Claro, yo lo vi muchos años después, pero sí era difícil para él manejar cómo incluirme, porque todos le apostaban, habían muchas compañeras que llegaban y no duraban ni un mes, 2 meses, 6 meses. Cuando empezaban los combates en serio, no volvías a ver chicas. Entonces, normalmente habíamos una o dos, ¿no? Entonces, faltaba una y te quedabas sola. Entonces, a mí no me agradaba, obviamente, que en lugar de mandarme con avanzados, me mandaran con principiantes. No había mujeres, no solamente mujeres en los gimnasios, es decir, de 50 mujeres había una, dos. Y si le suman que el entrenamiento del profesor Sámano era combate permanentemente, yo les quiero decir que a veces eran tan duros los entrenamientos que había quienes se salían a vomitar, a volver el estómago. No, se salían corriendo al jardín de ahí atrás y yo los veía vomitar. Y claro, a mí me daba gusto porque decía, claro, está vomitando un hombre, no yo. Porque si yo me caía, sí, claro, si yo me caía era la mirada de, claro, es mujer, ¿no? Y si se caía un hombre, pues, ay, mira, es principiante, es amarilla. Entonces, sí había esta parte más severa, más en cuanto a la actitud de la calificación, vaya, era nos subestimaba, ¿no? A mí por lo menos me subestimaba, pues porque ninguna mujer había avanzado en el tema del combate. Ahora, hay otro punto también importante, no había competencias nacionales y mucho menos internacionales para mujeres. Entonces, el profesor Sámano, ¿qué se abocaba? Pues a entrenar a los chicos, ¿no? Entonces, pero yo nunca faltaba, nunca fallaba, ahí estaba, no me incluían, no me llevaban, había torneos, íbamos a echarle porras a los compañeros, pero para el profesor Sámano, pues obviamente mi presencia ya empezó a ser pues con más inquietud, de iba a los torneos y le decía, oye, hay 5 áreas de mujeres, dile a la federación que habrá una de hombres. O sea, digo, 5 áreas de hombres, dile a la federación que habrá una de mujeres. Y entonces, la verdad que yo ahora lo veo 3 décadas después, yo digo, pobre Pepe, porque me traían la yugular. Oye, no hay áreas para mujeres. Oye, no hay torneos para mujeres. Había fogueos para hombres, incluso para los Pumas, y él conseguía recursos para los hombres, y pues a mí no me incluía, que era como la más constante. Era un par de años después empezaron a destacar otras compañeras, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero ¿por qué no nos llevas, no? O sea, ¿por qué no me llevas a mí? Bueno, Pepe, esto fue años. ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no? Y ¿saben qué? Que sí te sientes mal. La verdad es que no está padre que tú entrenes diario, te esfuerces y te digan, porque eres mujer, te quedas, ¿no? Entonces, hasta que con el tiempo, Pepe lo que empezó a hacer, porque no había torneos para mujeres en Taekwondo, nos empezó a llevar a torneos abiertos de artes marciales que eran durísimos. Entonces los compañeros salían lesionados, noqueados, ellos noqueaban, porque el arte marcial, no existían las artes marciales mixtas, pero si te tocaba con alguien de Kung Fu, de Karate, de Shotokan, de Chito Ryu, de Lima Lama, era otro estilo, aunque tenemos la misma esencia, pero era un torneo abierto, donde había barrida, piquete de ojo, patada, te pegaban con el puño en la cara. Bueno, no saben. Y él nos empezó a llevar, y yo empecé a ir, por supuesto. Yo a veces digo, pues es que qué aventada, pero me gustaba, porque igual me tocaba con una chica de unos 70, no había categorías, que con una de mi estatura, que yo la verdad que tenía mi característica siempre fue el ímpetu, ¿no? Fue el ímpetu, el querer superarme, el demostrar por qué estaba ahí a mí misma y a los demás, ¿no? Claro. Entonces,
así empezamos con que por favor diles que abran áreas para mujeres, porque nos dejan, el yo sí puedo, además, no era fácil. Por ejemplo, cuando hacíamos abdominales, se acostumbraba que el profesor pasaba arriba de tu abdomen, era un arte marcial, entonces te pasaba corriendo y pues eso no lo hacía nosotras, ¿no? Entonces, él mismo empezó a conocer y después esta no aceptación que él tenía, pues miren, yo con el tiempo la verdad es que también analicé, porque me volví obviamente con los años y con los estudios de maestría, de doctorado, defensora de los derechos humanos, que son la materia de mis tesis, ¿no? Los derechos sociales de maestría y de doctorado. Entonces yo me empecé a ubicar ya en tiempo atrás y yo decía, es que híjole, qué responsabilidad de Pepe, porque era un tema cultural. O sea, esto que me pasaba a mí en la UNAM, era con un profesor con criterio, con compañeros con criterio, que cuando se dieron cuenta que no nos íbamos a ir, que habíamos 2, 3 mujeres, como les digo, nos empezaron a ayudar. Pero les quiero decir que habían gimnasios particulares donde a las chicas sí les pegaban y ya no regresaban, ¿no? Entonces, historias muchas de chicas que yo conozco, ¿no? Sí. Entonces, era un tema nacional el no haber mujeres practicando taekwondo. Entonces, en esta etapa nosotros es cuando empezamos. Me da la impresión, doctora, y siento todo el día, todos estos días que sabía que te íbamos a entrevistar. Yo tengo mis recuerdos contigo como maestra Mónica Torres de la época en la que nos tocó coincidir cuando fuiste directora de actividades deportivas. Y entonces de repente digo, no la vayas a regar, no le vayas a decir maestra, la doctora Mónica Torres. Ay, no importa, no importa. Yo lo sé. No se preocupen, el grado académico es algo aparte. Soy Mónica Torres Amarillo, punto. Gracias, Mónica. Con esto que nos estás platicando, me parece que de alguna manera, a lo mejor en aquellos años, como dices tú, no lo percibían ni uno ni otro, pero creo que fueron creciendo ambos, tanto Pepe como tú, como los alumnos, y se fueron de alguna manera como que integrando, y con base en ese ímpetu y esa dedicación y ese tesón del cual nos estás ilustrando, pues te fuiste ganando un lugar y fuiste abriendo brecha, sin duda alguna, dentro del mundo del taekwondo. Y entiendo esta parte de cómo fue a contracorriente tu trayectoria deportiva. Leía por supuesto, informarnos y conocer de tu trayectoria, lo difícil que fue en esas concentraciones en el Comité Olímpico Mexicano, el ganarse un lugar en la selección nacional y el cómo, a pesar de que ya tenían un lugar asegurado para ir a campeonatos mundiales, pues al final ya casi con los dedos en la puerta les decían que no había presupuesto para las mujeres. Entonces esta historia se iba repitiendo en la universidad, en el Comité Olímpico, y fue de mucha lucha y de mucho tesón. A mí me gustaría que nos contaras esta anécdota, por favor, Mónica, de ya estando en la Facultad de Derecho y ya teniendo tu lugar para ir al Campeonato Mundial en Barcelona, esa parte que me parece sensacional de la solidaridad universitaria que mostraron tus compañeros de facultad, de la mano, me imagino, también con los compañeros que ya habías hecho del lado del deporte, ahí en el dojo de Taekwondo de CEU, que bueno, se animaron de manera solidaria a botear para sacar el dinero para que pudieras viajar corrígeme si me equivoco, ¿era España en aquel momento? El primero es que son 2 episodios, les comento. Adelante. Uno, y creo que es el parteaguas del taekwondo femenil en México. Así es. También a nivel internacional, porque yo les quiero comentar, lo que yo viví era un tema cultural, obviamente en México, pero a mí me tocó estar en el primer campeonato mundial, primeros Juegos Panamericanos, o sea, lo primero de todo, porque empezó a haber una apertura por la presencia la presión que estábamos haciendo las mujeres. Entonces son 2 episodios. El primero es el primer campeonato femenil de taekwondo. Yo siempre he comentado, hay 2 cosas que yo tenía en contra. Una, que era mujer, y 2, que era puma.
¿no? Porque los Pumas veníamos pisándole los talones muy fuerte y competíamos como contra 240 escuelas en aquel entonces, y los Pumas llegábamos a las finales siempre, y además ni siquiera éramos 240 escuelas, estarán de acuerdo que entre las escuelas superiores y CEUs eran 5 escuelas, sí. Entonces siempre habíamos Pumas en las finales, en las eliminatorias. Entonces los Pumas empezamos a presionar de una manera muy importante para ocupar los primeros lugares nacionales, porque además les comento cuál era nuestra característica. Uno, que teníamos una extraordinaria condición y éramos muy fuertes. La técnica la fuimos adquiriendo muchos años después, ¿no? Porque es un arte marcial, obviamente, y te tardas muchos años en perfeccionar. Pero para el 87 yo gano mi lugar y resulta que le dicen al profesor Sámano y a mí pues que no hay presupuesto, o sea, no había presupuesto para las mujeres, pero como la federación era de modo cual una asociación civil, que tenía 200 escuelas a nivel nacional, sí. Entonces no había presupuesto para las mujeres, pero particularmente para Mónica Torres, ¿no? Y otras compañeras, una compañera más, 2 que no eran de modo cual. Entonces, aquí lo que se hizo, bueno, pues obviamente fue conseguir los recursos, ¿no? Entonces yo conseguí recursos con mi familia, el profesor Sámano me ayudó, actividades deportivas, en aquel entonces Elenita Subirats, que era la directora, nos ayudó con una parte, y mi familia. Entonces me fui de cooperacha al campeonato mundial al primer campeonato femenil mundial de taekwondo. Pero fíjense que es muy interesante porque, por ejemplo, yo llego antes, como nos hacía muchas cosas feas la federación, yo me fui antes a un hotel, obviamente muy modesto, ¿no? Los recursos no me daban para llegar a un Sheraton de Corea, de España, ¿no? Entonces, cuando ellos yo llegué unos 2-3 días antes, y el profesor Sámano le avisó a la federación, Mónica Torres ya está ahí. Entonces llegué, agarré mis cosas, me fui al hotel donde estaba la selección nacional, de ya llegué, o sea, porque yo no sabía, yo no sé si habían metido a alguien o no en mi categoría, ¿no? Claro. Pensando que yo no iba a ir, y ya llegué y me incorporé así, perdón por la palabra, pero como arrimada, ¿no? O sea, de ya llegué, soy seleccionada nacional, ¿no? Y pues si la federación me quería o no, no sé, yo ya había llegado, ¿no? Claro. Entonces, igual un rechazo no muy amable, pero ahí sí, un rechazo no muy agradable, pero ahí sí por ser Puma, ¿no? Entonces, por eso les digo, doble agravante. Una, te dejo por mujer, y allá te veo feo porque eres Puma, ¿no? Y si puedo no incluirte y no darte, no te doy. Entonces ya me incorporaron, y la sorpresa fue obviamente que saco un segundo, llego hasta la final mundial. Y bueno, yo normalmente en mi trayectoria nada más perdí contra Corea o China, que eran las mejores del mundo, ¿no? Nunca tuve rival, pues porque entrenaba yo 3-4 horas diarias, ¿no? Conforme se fueron acercando los Juegos Olímpicos, ya le subimos a 5-7 horas diarias, ¿no? Entonces, eso fue para el campeonato mundial, regreso con esa medalla, y pues obviamente la percepción nacional, pues cambió muchísimo hacia las mujeres, ¿no? No crean en nosotras, porque nunca había habido un campeonato mundial, que pensaban que era tirar el dinero, pensaban que no íbamos a estar a la altura de las europeas, de las asiáticas, porque no lo decían, ¿no? Entonces, como si las mexicanas fuéramos menos, ¿no? Entonces, ese es un tema con el que, fíjense que yo me formé con ese rechazo. Sí. Y lo que hizo ese rechazo a mí es fortalecer mi identidad como mujer, como universitaria, porque yo me sentía como pavo real. No cualquiera era universitario, llegaba a ese nivel, entrenaba y estudiaba, y además representaba su institución, a la UNAM, porque había muchos de otras escuelas de modo Juan, como les comento, que era la escuela más fuerte a nivel nacional, que eran universitarios, pero no competían por la UNAM. ¿Por qué no? Pues porque no había demasiados recursos, porque la obligación de una institución académica es el deporte formativo, no el alto rendimiento, ¿no? Entonces, cuando empezamos a surgir, ¿no? Ya los seleccionados nacionales, pues sí, la verdad es que no era fácil el tema de los recursos. Entonces, esto fue para el 87.
ahí mismo en el 87 se anuncian Juegos Olímpicos, gano mi lugar para el 88, además mi categoría gana, yo ya estaba invitada, la categoría, yo aquí me tenía que ganar un lugar, ¿no? En México, en un selectivo, y después de haber estado concentrados, no saben, tantos meses, con 7 horas de entrenamiento, entrenábamos a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, dormíamos de día porque estábamos entrenando con la hora de Corea, porque como nosotros podíamos traer medallas, pues no queríamos llevar desventaja por las desveladas, ¿no? Y siendo un deporte de contacto, pues el reflejo te merma muchísimo con el cambio de horario, ¿no? Claro. Entonces, resulta que de repente unos compañeros me llaman al Comité Olímpico, compañeros de la Facultad de Derecho, yo ya estaba por ahí de 3/4, no, la mitad de la carrera, menos de la mitad de la carrera, y se enteran que el Comité Olímpico dijo públicamente que no iban a ir las mujeres. Entonces, mis compañeros de la Facultad de Derecho me dijeron, oye, ven, pues yo fui, ¿no? En la Facultad de Derecho hay muchos grupos, hay una tradición en donde se crean muchos grupos culturales que tienen una función social importante dentro de la facultad, hacen muchos eventos culturales, y entonces cuando yo llego, déjenme decirles que no saben cómo me dio pena, porque yo no sabía que iba. Convocaron a 1 kilómetro de cooperación, hicieron 1 kilómetro, habían compañeros boteando hasta Insurgentes, allá por donde está el estadio, en Avenida Universidad, pidiendo dinero, tapizaron la Facultad de Derecho con pósters, que por ahí tengo en las redes sociales, donde decía, hay que cooperar porque a nuestra compañera, el Comité Olímpico Mexicano la está dejando por falta de recursos, pero además nuestra compañera pues, tiene un 2º lugar mundial, entonces a nadie le checaba pues que te dejen cuando tienes un segundo, además no era distante, era de 10 meses antes, ¿no? Entonces, pues así es como realmente me voy. El Comité Olímpico, déjame decirles que citaron a todos los medios. Fue una cosa tremenda porque proceso 1+1, la jornada, todos estos periódicos que leemos mucho en la comunidad universitaria, pero además, bueno, Excelsior, el Nacional, que ya ni existe, o sea, una cantidad de periódicos, la revista Impacto, todos los medios se dieron cita y señalaron al Comité Olímpico. Entonces Mario Vázquez Raña, digo, para el carácter que él tenía, pues no le agradó absolutamente nada. Entonces, con esta presión, yo les quiero decir que por ahí ya nos habían dicho que ya no nos teníamos que presentar en el Comité Olímpico, habían pasado apenas 2 días, y me llamó y me dijo, a ver, sí vas a ir, 1, porque tienes un 2º lugar mundial, y 2, no vas a ir con ese dinero, o sea, le pudo mucho que la comunidad cooperara. El Comité Olímpico paga el viaje, no existía la CONADE, ojo, no había un organismo rector, ¿no? Entonces yo dije, pues sí, como sea, pero voy, ¿no? Entonces, obviamente nunca fui, miren, no nada más yo creo que el carácter de los universitarios, somos gente informada, no nos dejamos y somos incómodos pues, en muchos ámbitos, ¿no? Y en el deportivo, pues más porque en aquellos años no era muy común que un deportista universitario, estudiante universitario, pues tuviera ese nivel mundial, ¿no? Entonces, pues así es como finalmente me voy a Juegos Olímpicos, ¿no? Y pues ya regreso con mi medalla, la verdad fue muy grato porque pues mi medalla, están de acuerdo que no nada más era mía, ¿verdad? Era una medalla de la comunidad. Entonces, cuando yo les comento, fíjense, Luis Rodrigo, yo no hubiera logrado todo, o sea, nunca hubiera llegado esa medalla mundial, la medalla olímpica sobre todo, porque fui la única mujer, porque la comunidad universitaria levantó la voz, porque era una injusticia realmente, y así llegó la primera medalla olímpica. Entonces, si yo no hubiera sido universitaria, la primera medalla olímpica para México no hubiera llegado en el 88. Corrígeme si me equivoco, doctora, ese gran esfuerzo tuvo sus frutos al año siguiente, cuando te otorgan el Premio Nacional del Deporte en 1989, sí. Y la Universidad Nacional te reconoce con lo que se conocía como el Premio Puma, de manos del rector Carpizo, el doctor Jorge Carpizo. Te reconocen como la mejor atleta del ciclo anterior, cuando fue la medalla olímpica.
me imagino que todos esos logros y con esta historia de esfuerzo, insisto, y de tesón, pues fue medalla de bronce la de Corea, la de Seúl, pero te ha de haber sabido como medalla de oro, Ah, que no, claro, de claro. azul y oro por todo ese respaldo que había atrás tuyo, de tu comunidad. Como muchas cosas pasan en este país, desafortunadamente, no de las autoridades que debieran de haber estado ahí respaldando a sus atletas mexicanos, y vino de parte de la universidad ese apoyo que me imagino para ti también fue una inyección de ánimo muy, muy grande, ¿no? Claro, fíjense que eh, fue una época muy intensa, o sea, mi vida fue muy intensa, deportiva, porque además, fíjense, además de estudiar, además de tener que sostener un promedio, porque cuando mi papá se dio cuenta que yo no me iba a salir del taekwondo, me dijo que yo le dije, oye, yo sostengo un promedio y tú me dejas hacer taekwondo. Entonces yo te estaba obligada a sostener un promedio. No había un semestre en el que yo no me pudiera inscribir. Eh, y además, presentar los exámenes, entrenar de 4 a 7 horas diarias, viajar, litigar con los maestros de la facultad. Algunos sí me apoyaban y decían, me puede presentar el examen antes, y yo, como autodidacta con los libros, me decían, bueno, el examen va a ser de tal a tal, 3 libros, ya saben, los libros de derecho ¿no? Sí, sí, Y, sí. algunos sí, otros me decían, no, te lo aplico después. Y no faltaba quien me dijera, pues no, te vas extraordinario, ¿no? Pero la mayoría me apoyó y eso yo lo agradezco mucho. Me apoyaron después de que yo logré el primer campeonato mundial, ¿no? Entonces, fíjense que ya para el 89, yo regreso en el 88 con la medalla olímpica, pero ahí no pasó, ahí no acabó, porque todavía esto fue en octubre. En diciembre se hizo el campeonato panamericano, el primero femenil, Sí. y también tampoco me pagó la federación. Tuve que salirme ahí sí directo a pedir a los funcionarios de gobierno a ver quién me apoyaba, pero una situación muy delicada porque la universidad había entrado en el paro del 88, había cambio de poderes en el gobierno federal, Claro. la universidad ya estaba prácticamente cerrada, o sea, era una situación en la que, fíjense que cuando yo llego a mi casa y me dice, ya me había hecho la federación que no me iba a pagar, yo llegué y yo dije, pues ya ni modo, ¿no? Entonces yo iba triste porque además, ya me había esforzado, ya era casi diciembre, ya había pasado mis exámenes y de repente llega mi papá y me dice, oye, ¿qué tienes, no? Estaba yo muy apagada. Dije, pues es que otra vez no me van a pagar, papá. Entonces yo dije, pues mi papá me va a decir que bueno, ya retírate, porque mi papá ya quería que litigara y que me involucrara de lleno en la carrera, ¿no? Como pasante de derecho. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me dice, no, esa sensación que me dio mi papá, la verdad, me fortaleció mucho ese ánimo, porque me dijo, pues ve y búscalo. Obviamente como padre, pues ya no le gustó lo que me estaban haciendo, ¿no? O sea, con una medalla mundial y una olímpica, digo, para mí, digo, yo no tenía rival en América, en un campeonato panamericano, difícilmente alguien me podía ganar. O sea, Claro. yo ya traía un nivel muy, muy fuerte, ¿no? Entonces me voy a ese campeonato, me apoya a Pascual Ortiz Rubio, me da dinero prácticamente de su bolsa, le iba saliendo de la Confederación Deportiva Mexicana, y también me fui otra vez de Cooperacha al primer campeonato panamericano, traigo medalla de oro. De ahí lo que tú preguntabas, Rodrigo, viene el campeonato, el segundo campeonato mundial femenil, y gano otra vez segundo lugar mundial. Sí. Y cuando yo me voy bajando del avión, la verdad que para mí fue una sorpresa, porque me dice la prensa, recuerdan que pues yo era novedad en aquel entonces los medios, las fuentes deportivas me seguían. Sí. Entonces me dicen, ¿qué opinas que la UNAM te propuso para el Premio Nacional del Deporte? Imagínense, cambio de horario, venía bajándome del avión de Corea, 20 horas de vuelo, ¿no? Con escala. O sea, me quedé yo muy impactada, como que no lo procesé. Yo dije, no, pues es un honor, pero después me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y les voy a decir por qué fue muy bonito, porque la federación a mí nunca me hubiera propuesto. Me propuso mi alma mater, Sí. ¿no? Me propuso la UNAM. La federación nunca me hubiera propuesto, a pesar de haber sido la primera mujer con medalla mundial y olímpica, por ser Puma. Y además por rebelde, ¿no? Porque yo me iba y me paraba con lana conseguida de todos lados.
Entonces, obviamente, pues, imagínense cómo me consideraban a mí en lo particular. Pero les quiero decir que estas injusticias que yo vivía, se las hacían también algunos compañeros, ¿no? Nos quitaba las peleas en la federación. Yo me acuerdo que una vez el profesor Sámano, en la federación, entre paréntesis, una vez me dijo, es que fui a la federación y él se ausentaba mucho tiempo del gimnasio porque tenía que ir a litigar temas políticos para que no nos dejaran fuera de los torneos, porque además era a discreción la invitación de la federación, ¿no? Entonces, una vez le dijeron, a nosotros nos invitaban porque en cierta forma sí respetaban a la UNAM, ¿no? Pues es un aparato estatal importantísimo. Exactamente, sí. Entonces, me Era acuerdo más que una vez... una cuestión como de envidia, ¿no? Yo siento Miren, un celo, miren, una molestia muy grande, porque cómo era posible que un equipo tan pequeño le diera tanta guerra a la federación, ¿no? Esa era la realidad. Y además, con una chica que ya se había colado a niveles insospechados y ninguna escuela particular de la federación tenía, ninguna de las chicas había logrado lo que yo logré, ¿no? Con el apoyo que podían tener ellas y con el apoyo que yo realmente tenía, que era en lo económico, pues muy difícil, ¿no? Estar pagando viajes internacionales. Porque me les quiero decir algo, las escuelas particulares sí se fogueaban los chicos que tenían acceso, ¿no? El taekwondo no era un deporte popular, sino de paga en club particular. Entonces, ellos se pagaban fogueos. Los Pumas no podíamos pagarnos un fogueo a un viaje internacional de vámonos a concentrar. No teníamos esos recursos, ni la institución tenía esos recursos tampoco. Claro. Entonces, así ganó yo el Premio Nacional del Deporte. Para mí fue muy sorpresivo, pero además les quiero decir algo que fue, la verdad, un parteaguas, y ya lo digo en términos social, no solamente deportivo, que el primer Premio Nacional del Deporte para el Taekwondo fue dado a una mujer y a una universitaria, ¿no? SAS, ¿no? O sea, con doble, ¿no? Mónica, entonces, perdón. No, está bien. Estamos entrando ya en la recta final del programa y no quisiera que nos despidiéramos sin hacer este recuento rápido. 2 medallas olímpicas, 4 medallas mundiales, 2 en campeonatos panamericanos. Sí. Y tengo la duda, ¿te tocaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990 aquí en México? Correcto, sí. Entonces también agreguemos ahí también medalla en Centroamericanos en 1990. Sí. Cierras tu trayectoria deportiva en 1992 en Barcelona, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, trayendo esa otra medalla de la que hablábamos. Sí. Y en todo este recorrido me queda claro que eres la precursora, eres la que te tocó abrir brecha en el mundo del taekwondo femenil, y que todos los logros que ha habido a lo largo de los años después de tu trayectoria deportiva, de tantos y tantos otros atletas olímpicos de taekwondo que ha habido en nuestro país, pues de alguna manera le deben a Mónica Torres el haber abierto ese camino para alcanzar las metas y los logros que más adelante, con su esfuerzo y con su historia particular, lograron otros taekwondoines y taekwondoínas, sobre todo mexicanas. En todo esto, y no quisiéramos despedirnos, me queda claro, pero te lo tengo que preguntar, para Mónica Torres Amarillas, la Universidad Nacional Autónoma de México, en esa parte de tu trayectoria estudiantil, tu trayectoria deportiva, nos va a faltar tiempo para hablar de la trayectoria como funcionaria que fuiste también aquí en la institución, pero en todos estos años, para ti, ¿qué ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México? No, pues mira, se me hace un nudo en la garganta. Yo lo que puedo decir son muchas cosas, pero en un sentido muy integral. La universidad fue mi casa. Yo siempre dije que yo no dormía en la UNAM porque no habían dormitorios, ¿no? Porque ahí estudiaba, mis horarios eran la escuela, biblioteca, taekwondo, regreso a la biblioteca, regreso al gimnasio, a la pista. Entonces, mi alma mater, o sea, la universidad sí fue mi segunda madre, donde, miren, todos nos llegamos a formar. O sea, todos los que hemos sido universitarios, ahí terminamos de formarnos ya como una persona adulta, entramos como jóvenes, casi adolescentes,
Pero en el caso particular de Mónica Torres, yo les quiero decir, la universidad a mí me dio, imagínense, un bachillerato, me dio una licenciatura, me dio la oportunidad de representar a la universidad tan dignamente, porque lo hacíamos de corazón, el representar a la universidad con este orgullo universitario, y además tuve la oportunidad de obtener un doctorado, ¿no? En Derecho, cuando la carrera de Derecho siempre ha sido, y lo sigue siendo actualmente, a nivel iberoamericano, el posgrado de Derecho es de los más valorados, ¿no? Acreditados a nivel internacional. Y fíjense, para cerrar con broche de oro, pues tuve la oportunidad de dirigir el deporte universitario. Entonces, pues la universidad para mí es mi mundo, ¿no? En todos los aspectos. La universidad me dio, yo le di, en esos años fui la deportista. Un periodista me decía que era la embajadora deportiva de la UNAM, ¿no? En muchos ámbitos, es por lo que representaba el competir a nivel internacional por México, pero también por la UNAM. Entonces, creo que para mí la UNAM fue muy, muy importante, pero además yo les quiero decir que gracias a la UNAM, fíjense bien, después de las medallas, después del Premio Nacional del Deporte en 1989, los gimnasios se llenaron de niñas, porque se rompió un tabú de las niñas, no, pobrecitas, despegan, tienen moretones, ¿no? Se rompió este tabú y hubo más un respeto al derecho de las niñas a elegir. Entonces, sí es para mí, para Mónica Torres, pero también la UNAM tuvo esa contribución. Yo no hubiera hecho lo que hice si no es por mi alma mater, ¿no? Mónica Torres, a todos nuestros invitados les pedimos para cerrar el programa, si nos comparten por favor un mensaje en positivo a propósito de la pandemia. Tenemos ya 1 año y medio desde que inició esta situación y precisamente este tipo de programas que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, pues surgieron. Estamos ya por cumplir 1 año, Luis, de que iniciamos estas transmisiones a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, porque pues esa es la manera en la que estamos en contacto con la comunidad universitaria a partir de toda esta situación de la pandemia y que hubo que guardarse en casa. Desde tu óptica, desde tu trayectoria deportiva, desde esa historia de lucha y de tesón, insisto, ¿qué mensaje le das, Mónica Torres, a las generaciones de chicos y chicas que nos están viendo? Apenas la semana pasada inició clases la universidad con el nuevo ciclo escolar. Una persona con la trayectoria que tú tienes en estos tiempos tan complicados y difíciles, ¿qué mensaje en positivo nos puedes compartir, por favor? Yo lo que les comentaría a los jóvenes en general es que estamos viviendo tiempos muy complicados como humanidad y que es muy importante que no se dejen vencer, sobre todo en el ámbito deportivo, porque cuando un deportista para, es muy difícil retomar otra vez tu nivel, ¿no? Entonces, que no se decepcionen, que no tiren la toalla, que tengan paciencia, que esto está impactando a toda la humanidad y que los mejores tiempos siempre van a venir, que nunca permitan que ninguna circunstancia, situación, persona o cosa les diga que no pueden lograr lo que ellos saben que pueden lograr. A veces el ser humano está esperando que alguien exterior te reafirme y no lo necesitas. Entonces, es muy importante. Yo siempre les comento lo siguiente. Hay que recordar que el primer cerebro es el corazón. Y si tú tienes la intuición de que ese es tu camino, pero la razón te dice que el panorama está negro, no le hagas caso a la razón. O sea, hay que recordar que el corazón tiene razones que la razón no entiende. A veces la gente te va a decir que estás loco, que qué haces ahí, pero no hagas caso, hazle caso a tu intuición. Entonces continúa, si hay una pausa, en la vida siempre las hay, se las van a encontrar, pero nunca claudiquen. Entonces hay que seguir adelante, ánimo,
Y con esta pandemia es muy importante tener la actitud para poder enfrentarla, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un tema de sistema inmunológico y los que trabajamos con la mente, con el espíritu, sabemos que la fortaleza en estas dos áreas es lo fundamental, mente, cuerpo y espíritu de la mano, y vamos a salir adelante. Y que los abrazamos y los queremos y que creemos en ellos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Luis, para cerrar. Pues me voy rapidísimo. Doctora, manda el director general Alejandro Fernández Varela, le manda un abrazo y un saludo. Gracias, un abrazo. Gracias por la invitación. Un placer. Igual la maestra Virginia Padilla. Mi querida Vicky, mi gran compañera de batallas. Vicky es un poquito más joven que yo, pero un poquito, y ahí ha estado al pie del cañón 30 años en la institución. Un abrazo, Vicky. Sí, gracias. Séptimo Dan, mi querida. Y te invitamos, te mando el link para que veas los comentarios que tienes en el Facebook para que puedas ver todo lo que tenemos. Gracias. Amor hacia ti. Muchísimas gracias, mis respetos y mi admiración. Gracias Luis, gracias Rodrigo, gracias a nuestra alma mater. Un abrazo. Doctora Mónica Torres Amarillas, muchas gracias por habernos acompañado en estas semblanzas deportivas. Sin duda tienes un lugar que te ganaste con tesón, con esfuerzo, en la historia del deporte universitario y del deporte mexicano, del deporte universitario en particular y del deporte mexicano en general. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y habernos acompañado. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Cuídense mucho, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Soy Rodrigo de Buen, Luis Bolaños, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en estas semblanzas deportivas. Los invitamos para que el próximo jueves en punto de las 19 horas nos acompañen en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM y el próximo lunes, dentro de una semana, en otras semblanzas deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches y hasta pronto.